Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Es un día más de el programa Sana Nuestra Tierra. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Amén, así es, les bendecimos, le damos la bienvenida a este nuevo programa de Sana Nuestra Tierra de la Iglesia Manantial de Vida y desde ya los invitamos a que pueda compartir ahí con sus amigos, con su familia, por IMD de Chile, así que lo invitamos a que pueda compartir este enlace, este programa que hoy va a ser de bendición. Hoy tenemos un nuevo programa, así que esperamos que sea de bendición para usted y su familia. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Amén. Amén. Los invito a orar a ustedes también ahí en sus casas. Amén. Cerramos nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, porque tus misericordias se han renovado con nosotros, Señor. Amén. Porque tú has estado con nosotros día a día, Señor, y con nuestras familias, Padre Santo. Te damos gracias por todo lo que haces en nosotros, Señor. Amén. Te pedimos ahora que a través de tu Espíritu Santo tú hables a través de nosotras. Espíritu Santo, te decimos que eres bienvenido en este lugar. Sí. Decimos que tus ángeles Amén. vengan a este lugar para que todo salga bien, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú tomes el Señor. control de todo, Señor. Te pedimos también por Chile, Señor. Que tú tomes el control de Chile, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tengas misericordias por todos los enfermos que están saliendo día a día, Señor. Te pedimos también que tengas también misericordia con los que han perdido personas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú seas consolando a todas esas personas que están de duelo, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que las palabras que salgan de nuestra boca, Señor, puedan llegar a muchos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Antes de comenzar este nuevo capítulo que lleva por nombre, ¿existe el hombre virtuoso? Sí, es cierto que estuvimos hablando la semana pasada, en las semanas anteriores, que existe, y la Biblia dice que hay mujeres virtuosas, pero también existen hombres virtuosos, como para que vayan ya entendiendo hacia dónde vamos a ir el día de hoy. Así que, como ya decía Katy, vamos a comenzar con este estudio del hombre virtuoso. Y antes de comenzar, queremos invitarlo para que usted pueda ahí dejarnos sus comentarios, sus peticiones de oración, como ya es de costumbre. Queremos saber de usted, queremos saber si tiene alguna necesidad, puede pedirnos ahí, vamos a estar orando al final del programa por las peticiones de oración, así que lo invitamos a que vaya a buscar su cuaderno, su Biblia, para que pueda ir anotando estos 7 pasos de los que hoy vamos a hablar acerca del hombre virtuoso. Amén. Y como ya es de costumbre, hoy vamos a hacer un resumen de las 6 cualidades que pasamos la semana anterior. Trabajamos 12 cualidades de la mujer virtuosa. En la semana pasada estuvimos viendo las 6 últimas y hoy las vamos a mencionar, como ya es de costumbre también. Queremos decirle que si usted quiere volver a repetir, quiere volver a escuchar con más detención, con más claridad cuáles son estas cualidades, las puede volver a ver en el capítulo anterior. Ahí va a poder tomar nota de lo que no alcanzó a escribir, de los versículos que no alcanzó a escribir. Así que ahora vamos a comenzar. Bueno, las cualidades de la mujer virtuosa que vimos últimamente fueron 6. Dijimos que ella era temerosa de Dios. Cuando hablamos de que una mujer es temerosa de Dios, hablamos de que es una mujer que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. También estuvimos viendo que era una mujer sabia, que toma buenas decisiones para su familia, que toma decisiones de acuerdo también a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos va mostrando en el camino, de acuerdo a lo que nosotros podemos orar, también vamos a poder recibir una respuesta, ¿cierto? Estuvimos viendo el punto número 9, que trae alegría y orgullo a su marido. Debemos ser mujeres alegres, debemos ser mujeres sabias, llenas de optimismo. Dijimos que estuvimos viendo también ahí que una mujer rencillosa no edificaba su casa, al contrario, debemos ser mujeres que junten a su familia, que junten a los hijos, que junten a su esposo, porque ¿quién va a querer vivir en una casa donde haya una mujer rencillosa, cierto? También estuvimos viendo en el capítulo 10 que es un regalo de Dios, que toma decisiones bajo la dirección de Dios, pide la sabiduría de Dios, y eso es importante, poder edificar nuestra casa conforme a la sabiduría de Dios. Por eso debemos orar y sabemos y hemos hablado en cada capítulo que la oración y la fe son como los puntos principales para poder tener éxito en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros esposos, ¿cierto? También estuvimos viendo en el punto número 11 que su belleza fluye del interior.
También estuvimos viendo ahí en este punto que debemos ser equilibrados, ¿cierto? Si bien es cierto, tenemos que arreglarnos exteriormente, debemos mantenernos bonitas, debemos llevar un equilibrio, no podemos ir a un extremo y tampoco al otro, sino que debemos estar ahí equilibradas. Somos hijas del dueño del oro y de la plata, y eso también nos da la facultad para que nos podamos arreglar y nos podamos vestir bien bonitas. El número 12, instruye y anima a las más jóvenes. También estuvimos viendo que como mujeres adultas, como mujeres sabias, ya tenemos un camino recorrido, entonces debemos animar a las que están comenzando, debemos animar a las más jóvenes para cuál es el camino que deben seguir, cómo es que deben seguir, iniciar su matrimonio, cómo deben iniciar su pareja en el pololeo, y para eso estuvimos viendo también que debemos pedir consejo, ¿cierto? Si bien es cierto a nuestros pastores, también debemos pedir consejo a los ancianos, que son personas que están llenas de sabiduría y llenas de la gracia de Dios. Hoy, como ya lo decía Katy, vamos a hablar acerca del hombre virtuoso. También vamos a ver aquí unas características, 7 características que hablan acerca del hombre virtuoso. Trajimos en este día como ejemplo al rey David, que es un hombre virtuoso ante los ojos de Dios, que era un hombre que tenía muchas cualidades, y hoy vamos a comenzar a ver cada una de ellas. Amén. Amén. El rey David era un hombre virtuoso en muchos ámbitos, no en todos, pero sí Dios dice y lo reconoce como un hombre conforme a su corazón. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, en 1 Samuel 16, versículos 10 y 11, dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Ahí está en pantalla, genial. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David era el menor de 8 hermanos, y como el menor no lo tomaban mucho en cuenta, y aquí está claramente demostrado, ¿verdad? Entonces su papá Isaí no lo consideró cuando Samuel le dice: anda a buscar a todos tus hijos. Y Samuel no consideró a David, al contrario, como que no le dio bola, como diríamos en este tiempo. Sin embargo, cuando Samuel vio a todos sus hijos, dijo: ninguno de ellos es. Entonces tiene que faltar uno. Y ahí pregunta: ¿están todos tus hijos acá? Falta el menor, que estaba en el campo, y David estaba todo el día en el campo, desde que salía el sol hasta la noche. Entonces, claro, como él estaba todo el día allá, también como que no tenía mucha cerca de más hermanos también, ¿cierto? Viéndolo dentro de ese contexto. Y sin embargo, ahí en el campo, solo, peleando por sus ovejas, defendiéndolas a cada una de ellas, Dios lo vio. Y es ahí donde Dios lo toma en cuenta y dice: este niño será el próximo rey de Israel, el próximo rey de su pueblo. Entonces David era tan no menospreciado tal vez por su familia, no quiero decir esa palabra, pero no tenía pinta de rey por ser el menor, porque todos los demás eran altos, fornidos, ya tenían sus músculos, de hecho ellos estaban peleando contra los filisteos, pero David no, a David lo tenían ahí cuidando las ovejas, y entonces no tenía pinta de rey ni de soldado tampoco, ¿cierto? Y sin embargo Dios ve su corazón, y en su corazón tan humilde Dios lo toma en cuenta y lo unge para que sea el próximo rey. Y bueno, tenemos que ser humildes como David, tenemos que ser así como tratar de no sobresalir tanto tal vez en algunas áreas, sino que dentro de nuestra intimidad ser las íntimas con Dios, y es ahí en donde Dios nos va a sobreponer por sobre los demás, ¿verdad?
cuando sea el tiempo, cuando llegue, bueno, todo tiene su tiempo. Y bueno, aquí está claramente escrito. Y aparte que las personas humildes son como súper queribles, son personas que caen bien en todas partes, no así las personas que son todo lo contrario, que son altivas y que andan así como, ay, yo me las sé todas. Esas personas como que realmente como que chocan un poco, ¿verdad? Yo creo que hay que ser, como dices tú, hay que ser como somos. Uno no puede aparentar lo que no es en otro lugar. Yo creo que uno tiene que ser siempre de una línea. Uno no puede ser en una parte de una forma y en otra parte de otra manera. Yo creo que uno es como es. Si bien es cierto, como dices tú, siempre hay personas que nos vamos a encontrar con otro tipo de personas que quizás son más altivas, pero uno debe ser humilde, y creo que, como dices tú, es una cualidad que Dios vio en el rey David. Sí. Y si Dios vio esa cualidad en el rey David, también nos va a ver en uno, en nosotros, ¿verdad? Si bien es cierto, muchas veces se dice como te ven es como te tratan, pero creo que eso no tiene que ver con que yo tenga que cambiar mi forma de ser si estoy en un lugar quizás donde hayan personas quizás de más alto nivel o no, sino que uno debe ser como es en todas partes. Creo que ese es como mi punto de vista. Tremenda virtud la que se habla aquí de David, y viendo lo que dice la palabra, que Dios consideró a él como alguien conforme a su corazón, y si un corazón es humilde, finalmente es algo de lo que Dios nos está pidiendo finalmente a todos, porque todos quisiéramos tener un corazón conforme al corazón de Dios, como Dios y quisiera ser. Y también un aspecto importante a destacar, que no solamente aquí se habla de humildad, sino que más adelante en la vida de David se ve que hay humildad, porque a pesar de que en algún minuto, y yo leí un poco, David fue ungido en un momento como que el siguiente rey, pero pasaron 15 años hasta que llegó ese momento. Y antes de eso también Saúl lo persiguió mucho tiempo. No quería él salir del reinado, quería seguir ahí. Entonces empezó a perseguir a David, y muchas veces David dijo, ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Jehová? Aunque el otro estaba mal y Dios ya lo había desechado, porque en algún momento Dios dijo que lo iba a desechar y iba a elegir a David para que esté ahí, aún con todas las de ganar, por decirlo así. Él no dijo, yo soy conforme al corazón de Dios, así que para su casa, qué sé yo. No fue así. Él dijo, yo no puedo tocar al ungido de Jehová, aunque en que el rey de ese momento estaba absolutamente equivocado. Vemos que en algún momento también habían espíritus que lo atormentaban incluso, y él mismo tenía que ir a tocar para que esos espíritus los dejaran libres a Saúl. Entonces vemos que aún con todo esto, él podría haberlo juzgado, él podría haber peleado, pudo haberle quitado la vida, pero él no lo hizo. Entonces, aún sabiendo que él iba a ser rey y que podía haber hecho lo que hubiese querido, no lo hizo. Entonces ahí entendemos que también hay humildad de parte de él, teniendo un estatus, por ejemplo, que el mismo Dios lo escogió. Él no tomó eso como para hacerse mayor que los demás. Claro, así como dices tú, y para el que no conoce la historia, David tocaba el arpa, y eso tranquilizaba al rey Saúl. Cuando él tocaba la música, hacía que él sintiera paz en su corazón, ¿cierto? Claro. Y por eso lo perseguía, para que él fuera y tocara ese instrumento cada vez que él se sentía como angustiado y acongojado. Y hay algo bien curioso, porque era Dios mismo que mandaba a esos espíritus a atormentarlo. Sí. Muy curioso. Bien, así que esa es la primera actitud de un hombre virtuoso. Si bien es cierto, como decíamos, la Biblia nos dice, el hombre virtuoso es así o así, pero entendemos que hay hombres que eran conforme al corazón de Dios, y hoy día, si tú te estás añadiendo a esta sintonía, estamos hablando de David. David sería el ejemplo de un hombre virtuoso. Si bien es cierto, él también cometió errores como todos, porque somos seres humanos, también tenía cualidades que le agradaban a Dios, y creo que eso es importante que podamos tomarlo en cuenta. Antes de seguir también, me acuerdo en esta hora de la producción, quiero enviarle un saludo y muchas gracias también, porque ustedes nos ven a nosotros tres aquí sin ningún problema hablando, pero detrás de esto, si a veces no se escucha o si a veces se queda pegado, hay un grupo de gente detrás de estas cámaras
cámara, que está trabajando arduamente para que todo esto salga bien, se vea bien. Usted puede ver aquí abajito. Hay un GC, hay una imagen, hay mucha gente que trabajó para esto, así que les bendecimos al equipo que hay todo un equipo que está detrás, así que les damos las gracias, por estar aquí muchos minutos antes que empezamos a emitir, están aquí ya preparando todo. Bueno, ahí también puedes escribirnos al WhatsApp si quieres enviar algún testimonio, algo referente a lo que estamos hablando, o si de algún momento tú quieres aprender algo de la palabra de Dios, algún tema referente a la familia, referente a algo que te interese, también puedes escribirnos. Si necesitas oración, puedes escribirnos a ese número, estaremos atentas para orar por ti, atentas a tus comentarios para que podamos ofrecerle un mejor servicio, no, para que podamos acompañarles también a ustedes y podamos ser de edificación los unos con los otros. Así que deja tu comentario, lo vamos a estar pasando también cuando reunamos una cierta cantidad. Antes del final lo vamos a estar comentando, le vamos a enviar saludos y al final también vamos a orar por ustedes. Así que si necesitas de oración, puedes ponerlo en los comentarios. Amén. Vamos entonces a la segunda actitud. Vamos a seguir hablando de David como un hombre que tenía virtudes importantes que debemos considerar. La segunda actitud sería, fue obediente. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 17, no sé si lo pueden poner por ahí, capítulo 17, versículo 14 al 20, aquí está hasta el 17, vamos a leerlo. Dice: y David era el menor, siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. ¿Qué más sigue diciendo? Ahí está. Dice: y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fueron con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento, y cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Amén. Ahí vemos que David también era una persona obediente. Vemos que aquí su padre, en este momento en específico, estaban en un tiempo de guerra. Los hermanos de David habían ido a la guerra, entonces su papá envió a David para que deje de cuidar las ovejas y lleve un poco de comida y de cosas para que puedan alimentarse y ver si estaban bien. Porque claro, ahora uno tiene celulares para contactarse y saber si los demás están bien, pero antes obviamente no habían, entonces tenías que viajar a otro lugar y luego volver con las prendas para que en este caso el padre entienda que sus hijos no habían muerto en la batalla. Entonces David era alguien obediente, ¿ya? Es importante considerar este aspecto porque también hemos hablado en los programas anteriores, de alguna manera sale también el tema de la obediencia, de cómo debemos obedecer a Dios para tener, digamos de alguna manera, vidas más gozosas, más en paz, más tranquilas, sabiendo que si Dios nos dirige por un lado y somos obedientes, todo va a salir bien. Dios nos va a seguir ayudando, Dios va a estar presente. Entonces de alguna manera también el reflejo de la obediencia no se da solamente en decir, la Biblia dice esto, sino que también tiene que ver en este caso con los padres. Cuando estamos bajo su cobertura, su autoridad, tenemos que ser seres obedientes, y en este caso David era una persona obediente. Así es, así como tú dices, si bien es cierto, David era un hijo que era muy mandado por su padre. Habla ahí la historia y cuenta que lo mandaban mucho, pero él nunca rezongaba, siempre fue obediente, siempre obedeció a su padre sin rezongar. Y creo que es la clave, creo que la obediencia es lo que nos lleva al éxito, ¿cierto? Debemos seguir ahí el camino de la obediencia. También como hijos de Dios debemos
obedecer a nuestro Padre, a Dios, cuando leemos la Biblia y nos encontramos con las palabras que nosotros debemos seguir, que debemos ser hijos obedientes, debemos ser hijos que escuchan la voz de Dios. Entonces eso nos va a llevar a tener éxito, ¿cierto? Y así como David lo hacía, que era un hijo obediente, él también tuvo éxito, y eso lo demuestra más adelante. Si bien es cierto, pasaron un par de años antes que él pudiera ser rey, pero finalmente su obediencia, su buen comportamiento lo llevó a tener éxito, ¿cierto? Así es verdad. Antiguamente, bueno, todavía se escucha en la iglesia pentecostales y en las metodistas pentecostales que dicen: en la obediencia está la ganancia. Yo crecí escuchando ese versículo, que no sé quién lo inventó, pero yo juraba de guata que ese versículo estaba en la Biblia. Pero siempre lo he escuchado decir: en la obediencia está la ganancia. Tal vez no está escrito así literal, pero sí es una verdad. Y es verdad. También. En el Antiguo Testamento hay una parte donde dice bendiciones de la obediencia. Ahí lo pueden buscar también. No recuerdo exactamente dónde está, pero está en el Antiguo Testamento, que claro, no dice la obediencia está la ganancia, pero sí dice, y hay varios beneficios, varias ganancias que salen ahí en la Biblia de que si somos obedientes. Entonces ahí puede buscarlo también o googlearlo. La contraparte. Y sí, le sigue después, si no eres obediente va a pasar esta. Así que eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Así es, así como dicen ustedes, David sabía que la obediencia era la puerta para recibir una bendición, y como ya los que conocemos la historia podemos ver que él recibió la bendición de ser el rey, ¿verdad? Así que eso, vamos a ir con la tercera actitud, y habla de que David fue un hombre valiente, y eso lo podemos ver en 1 de Samuel 17:32. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amén. A ver, si bien es cierto, todos les contamos a nuestro hijo historias, ¿cierto? Le contamos la historia de las princesas, les contamos una historia del patito feo, sobre todo cuando se van a dormir. Y muchas veces se conoce como el cuento de David y Goliat como un cuento. Pero en realidad no es un cuento, sino que es una historia bíblica que se encuentra en la Biblia, y habla, y en el cuento termina la historia cuando David le corta la cabeza ahí al gigante, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que en realidad ahí recién comienza la historia de David, porque ahí recién él comienza a vivir todo lo que se viene después, ¿cierto? Todo lo que es su pelea con los filisteos, y después cuando ya se convierte en el rey. Y podemos ver podemos ver aquí que debemos ser nosotros, debemos ser valientes, debemos ser capaces de poder llevar a cabo nuestras propias peleas, ¿cierto? Debemos ser valientes cuando comenzamos, si bien es cierto, en un proyecto empresario, cuando tenemos metas imposibles que quizás a veces no podemos conquistar. Debemos ser valientes, ¿cierto? Muchas veces nos van a criticar y nos van a cuestionar, y la gente va a tratar de desalentarnos, pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos escuchar la voz de Dios, debemos escuchar lo que Dios nos dice. Si Dios nos dice que sigamos adelante, debemos seguir adelante. No importa lo demás, lo que nos debe importar es lo que Dios nos diga, ¿cierto? Sí. Así que es importante ahí continuar debemos hacer lo correcto, debemos hacer lo que para Dios es agradable. Así es, en un momento yo recuerdo que la Biblia dice también que él tomaba la espada y no la podía. O sea, esa era la espada del gigante. Y finalmente es valiente, porque si yo digo no me voy a poder esa espada, no voy a hacer nada. O no sé, no sé si cualquiera lo pensaría, pero al menos yo sí, si yo no puedo la espada, probablemente hasta me pase a cortar yo mismo. Entonces, aún así, sabiendo que todavía no podía una espada, seguramente era débil o no tenía mucha fuerza como para tomar una espada, aún así él lo hizo. Entonces igual fue valiente, no sé, en ese sentido. Se me viene a la mente la imagen de cuando David le abrió la quijada al león,
Entonces, si no tenía tanta fuerza, ¿cómo no se podía la espada? O sea, imagínate que un ejército no pudo contra Goliat. ¿Por qué? Porque lo veían y salían arrancando, ¿cierto? Sí. Era un gigante, medía como 3 metros frente a una persona que medía quizás 1,5 metros o un poco más. Pero a eso David a eso no le importó. Lo que a él le importó es que él iba con Dios, y si él iba con Dios, como dice la palabra, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces eso es lo que a él le importaba, que él iba con Dios, y no le importaba si la persona medía 3 o 4 metros. Él lo que sabía, que si iba con Dios iba a ser más que vencedor, y eso también lo demuestra que él fue un hombre muy valiente, ¿cierto? Sí. La cuarta actitud habla de que él declaró su dependencia en Dios. Eso está en 1 Samuel 17, verso 45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es como lo mismo que decíamos recién, claro. ¿Cierto? Que él no le importó de que el gigante midiera 3 metros o 4 metros 5, claro. Lo que quisiera medir, con tal de que él tenía el respaldo de Dios, él fue y salió vencedor. Así de simple. Y él tuvo que depender de Dios. Y yo creo que no fue la primera vez que él dependía de Dios, porque como él tenía tanta intimidad en sus horas de trabajo, de cuidar a sus ovejas, yo creo que varias veces él tuvo que depender de Dios, como lo mencionaba recién, también cuando sus ovejas eran atacadas por leones, por fieras, por lobos o por osos. Y David, sin embargo, igual se enfrentaba a ellos y los mataba. No les importaba, fuera como fuera, él se enfrentaba a ellos con tal de proteger a sus ovejas. Sí, también los salmos también declaran bastante cómo David, cuando declaraba esos salmos, la dependencia que tenía de Dios. Yo recuerdo ahora, y lo hablamos también en un momento, que decía: si mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Entonces, declarar eso también hace sentido de que es cierto, él dependía realmente de Dios. Ver un poco de la infancia, y como lo comenzaste mencionando también, que David no tuvo una vida fácil, porque desde el principio vimos en la historia cuando llegó Samuel a la casa del padre de David, de Isaí. Claro, obviamente yo creo que no es un panorama así como cualquiera. Es como si hoy estuviéramos en nuestra casa y viniera, no sé, el presidente de la República, escogiera a alguien para que luego lo precediera en nuestro país. O sea, obviamente yo saco a todos mis hijos, y no sacar uno, yo creo que también habla mucho de la relación que David tenía con su padre, que no era considerado para nada. Entonces yo me imagino que David obviamente veía esta situación. Yo creo que no iba a pasar desapercibido ese tipo de cosas, y quizás cuántas cosas más le hizo de alguna manera, ignorando a este último hijo. Entonces, obviamente, si él veía que su padre lo ignoraba y que su madre quizás no estaba tan presente, no lo sabemos, obviamente él tenía que buscar un refugio, y claramente está en los salmos que era Dios, que Dios también se presentaba como un padre para David. Así es. Perdón, que esto lo llama acá otro versículo que dice en Proverbios 16:3, dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Así es, eso también nos insta para que cuando nosotros emprendamos algo, ya sea una carrera universitaria, ya sea elegir una pareja, buscar un trabajo, podamos antes consultárselo a Dios, porque cuando consultamos nosotros las cosas a Dios, sabemos que vamos a ser más que vencedores en eso, ¿cierto? David sabía que Dios estaba con él al momento de derrotar al gigante. Entonces él sabía que iba a salir vencedor. Entonces eso es importante, y creo que cuando Dios abre puertas, no hay quien las pueda cerrar. Entonces por eso es importante el poder orar, poder considerar a Dios dentro de todas nuestras decisiones. Hay cosas que son súper importantes, como hablábamos recién: elegir una carrera, buscar un trabajo.
es importante poder poner a Dios en esas cosas que son importantes, porque no son cosas que podamos decir, hoy día estoy aquí, mañana estoy allá, o hoy día estoy con una persona y mañana estoy con otra, sino que debemos ser personas de una sola línea, ¿cierto? Así es, tremenda dependencia la que tenía David de Dios, porque finalmente el panorama aquí literalmente es así. Estamos en una guerra, hay miles de soldados y al frente hay unos miles de soldados gigantes. Gigantes, o sea, viéndolo humanamente uno diría un solo gigante mataría a 3-4 personas normales, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera esto también nos viene a decir que no importa cuál sea nuestra circunstancia, finalmente aunque veamos enfrente de nosotros que hay gigantes que quieren atacarnos, podemos tomar el ejemplo de David y decir, no importa lo que venga, no importa lo gigante o lo grande del ejército que viene en contra de mí, si yo voy por Jehová de los ejércitos, entonces Él nos va a defender, Él nos va a guardar y Él nos va a dar la victoria. Así es, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Así que ahí está esa cuarta actitud. Debemos declarar también una dependencia de Dios, no solamente como hombres virtuosos, sino que yo creo que todas las personas en general podemos rescatar estas virtudes, ya depender totalmente de Dios. Antes de pasar a la quinta actitud, yo quiero saludar a nuestros hermanos, hermanas que nos han enviado sus comentarios. Amén. Así que les pido si nos pueden poner ahí en pantalla los comentarios para que vayamos saludando a las personas que nos están enviando comentarios en esta hora. José Sarabia dice, Dios les bendiga. Amén, igualmente. Amén, bendiciones, Pastor José. Abrazos. La hermana Margarita Bermúdez nos saluda y nos dice, buenas noches, amadas hermanas, Dios las bendiga abundantemente. Amén. Amén. Igualmente para usted y su familia, también. Amada Margarita. Bendiciones, hermanas, las estamos viendo desde Chiloé, dice Nuri Millaldeo. Amén, bendiciones. Amén. Saludos a Chiloé. Abrazos. Así es. ¿Nos queda algún otro por ahí? Ahí está. María Díaz Santana nos dice, bendiciones hermanas desde Quillón, también nos están viendo. Bendiciones para allá, para Quillón, la pastora María. Margarita Bermúdez dice, Job fue uno de los hombres justos y recto que conoció Dios. Amén. Es verdad. Así que también tenemos otro ejemplo que nos aporta nuestra hermana Margarita. Y tenemos bendiciones, amados, decía el pastor Rodolfo, que estaba ahí el comentario. Bendiciones, pastor. Ahí vemos que nos están saludando. Amén. Ahí estaba el último comentario. Antes de que venga este nuevo año, prepare su corazón, prepare su mente, prepare su casa también para recibir este nuevo año con la bendición del Señor. Amén. Qué importante eso. Es súper importante porque hay muchas personas que han decaído sus brazos. Espiritualmente es difícil no congregarse porque de repente nos pasaban cosas en la semana y uno esperaba el día domingo para ir a recibir fuerzas, a renovarse, y cuando no iba, de repente como que la otra semana se hacía súper larga. Y ahora, ¿cuántos meses llevamos sin poder congregar? Era como doble carga y no venía el otro domingo. Sí, entonces esto es muy importante lo que se está haciendo para poder ya renovar nuestras fuerzas, poder entregarle las cargas a Dios de todo el año que pasó, todas las penas, todas las tristezas y todo lo que Dios nos ha mostrado también, que nunca nos ha dejado, ni nos ha desamparado, ni nos volverá a hacer tampoco. Así es. Amén, así que ahí está la invitación para todos, hágase ese tiempo crucial, les aseguramos que Dios va a derramar de su Espíritu Santo en su vida, no importa dónde esté, en su habitación, en el living, no sé, ponga la televisión, ponga el celular y sé que el Espíritu Santo le va a traer esa renovación de la fuerza, ¿verdad? Y nos va a dar el camino correcto para este año que viene. Así es, y como dices tú, si usted está cansado, siente que ya no tiene fuerza, como dice Katy, ponga alabanza. Si usted no tiene
ganas de orar, porque a veces nos pasa, ¿cierto? Sí. A veces no tenemos ganas de orar y sabemos que lo tenemos que hacer, pero las palabras no nos salen, ¿cierto? Pero sí tenemos la alabanza, que la alabanza nos ayuda a poder conectarnos con Dios. Sí. Si bien es cierto, cuando cantamos también declaramos palabras. Entonces es importante que si usted no tiene fuerzas para orar, que si usted se siente cansado y necesita que sus brazos sean levantados, ponga alabanza y va a ver cómo la atmósfera en su casa va a comenzar a cambiar y usted va a recibir fuerzas que vienen del cielo. Amén. 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 Entonces seguimos con estas características. Vamos a la número 5, o la quinta actitud. Dice, sacó provecho de las habilidades aprendidas. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. A ver si nos apoyan con ese versículo. Ahí está. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Nos damos cuenta que no solamente David aquí, ¿verdad?, se encomendó a Dios, ya, sino que también buscó de lo que tenía a la mano y sacó provecho de aquellas cosas. En este momento quizás no tenía a la mano otra espada ni ningún otro tipo de arma, claro, pero lo que había sacó provecho. Imagínense unas piedras que habían por ahí lisas, normales, podríamos decir, que estaban adornando la naturaleza, pero vemos que de alguna manera yo creo que no sé, quizás el Espíritu Santo igual lo llevó, porque entendemos que David buscaba mucho a Dios, entonces de alguna manera esa inteligencia o esa sagacidad de ese momento pudo haberla sacado también ahí fuerzas, como se había encomendado a Dios antes. Exacto. Obviamente Dios nos acompaña en todo lo que hacemos. Por eso es importante encomendarse a Dios y decirle, Señor, ve conmigo a donde yo tenga algo que hacer, un trámite, algo importante que tengas que hacer. El Señor nos va a mostrar el camino correcto para poder tener la victoria, y en este caso era algo tan simple como una honda, como unas 5 piedras, y no necesitó de todas. Sí. Finalmente, para poder causar que este gigante se cayera o sea derribado, sino que solo de una. Así es, puedo recordar dentro de lo que es la historia de David, vos recordás que cuando a él lo mandaron ya a pelear con el gigante, le pusieron una armadura. La armadura de claro, Saúl. Le pusieron una armadura y todo le queda súper grande. Entonces él dijo, no, yo solamente voy a pelear con esta onda. Si bien es cierto, como dices tú, él no era un guerrero, ¿cierto? Él no había ido a ninguna guerra, pero él sí sabía utilizar esa onda, ¿cierto? Y fue lo que lo hizo finalmente llevar a la victoria. Y como otra cosa también, como tú dices, si bien es cierto, debemos poner a Dios en todas nuestras decisiones, poner a Dios en todo lo que hagamos durante el día también, ¿cierto? Porque no solamente vamos a pedirle que nos ayude cuando tengamos que tomar una decisión importante, sino que también diariamente debemos pedirle que nos acompañe, que esté con nosotros en lo que hagamos, incluso si tenemos cosas que hacer en nuestra casa, ¿cierto? La verdad es que cuando uno ya se acostumbra a eso, a pedirle a Dios que nos acompañe. A mí me pasa, yo trabajo en forma independiente y muchas veces salgo y le digo, Señor, por favor, guárdame un estacionamiento. Y Dios me lo guarda. Así que aparecen los rayos del cielo y un cántico prohibido es para Andrés. Sí. Entonces es importante si poder poner a Dios para todo poder eso, pedir esas cosas. Sí. La Biblia dice que pudiésemos mover montañas, así que no es nada guardar un estacionamiento si hablamos de montaña. Es cierto. Y hablando sobre lo mismo, la sexta actitud dice que David también aprovechó las oportunidades. Amén. En 1 de Samuel 17, versos 49 y 50, dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. David ahí no dudó en atacar a Goliat, ¿cierto? Cuando la oportunidad se presentó,
la tomó, no esperó demasiado tampoco. Y bueno, fue con una sola piedra que disparó con su onda y a la tercera sí la ayuntó, pero igual aún así él pudo derribar al gigante. Y antes que el gigante se volviera a levantar, tuvo que darle muerte. Aunque no tuviera espada, igual Dios le proveyó de la espada del propio gigante. Es cierto. Dios nos provee a todos de oportunidades, ¿cierto? Sí, y muchas veces nosotros no las sabemos aprovechar. Lo que pasa es que yo creo que muchos caemos en el error de querer las cosas ahora ya. Entonces tenemos que aprender a escuchar ahí cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice ahora es el momento, porque Él tiene un momento para todo, ¿cierto? Sí, incluso un momento para reír, tiempo para llorar, pero debemos aprender a escuchar la voz de Dios, debemos aprender a tomar las oportunidades. Dios siempre va a poner las oportunidades enfrente de nuestro, solo que a veces nuestra desesperanza, el querer tener las cosas ahora ya no nos permite ver lo que Dios está poniendo enfrente nuestro, las oportunidades, como dices tú, así como David tuvo esa oportunidad de poder lanzar esa piedra con esa onda, nosotros también tenemos la oportunidad de poder tomar oportunidades a nuestro favor. Es verdad, y a veces por el miedo también, de repente como que el miedo nos bloquea. Así es. Y tampoco vemos muchas veces esas oportunidades que se nos presentan, y a veces... Claro. Otros que son más vivarachos, más avispados, llegan y las toman para ellos. Sí. Y después decimos, ay, pero ¿por qué? Sí. pero hay que de repente ser un poco más astutos y poder ver un poco más allá. Como, bueno, a mí me pasa mucho de que de repente soy muy tímida, muy retraída también. Me cuesta mucho hablar. No sé si se han dado cuenta. Pero de repente por el mismo miedo he dejado o no he querido hacer cosas o ir más allá de algo. No me he atrevido a ir más allá. Y sin embargo, como decías tú delante, hay que ser valientes hasta para eso también, para poder tomar y saber aprovechar esas oportunidades y darle con todo. Sí, a veces también somos vergonzosos, ¿cierto? Y la vergüenza a veces también es un impedimento ahí para poder tomar las oportunidades. Yo recuerdo en este momento muchas veces que cuando hemos estado en la iglesia, cuando ha estado la pastora, el pastor, o muchas veces cuando han ido algunos profetas y han entregado una palabra, muchas veces ellos dicen, Dios está sanando, y muchas veces nos quedamos así, ¿cierto? Pero debemos ahí en ese momento levantar nuestra mano y recibir esa palabra si es que estamos enfermos, o cuando hablan de que Dios está entregando una bendición, también debemos ahí recogerla, tomarla, hacerla nuestra. Sí, entonces muchas veces por vergüenza nos perdemos de las bendiciones. Y eso también es algo que tenemos que trabajar y aprender a conocer, porque Dios, la Biblia dice, Dios va a poner ahí un pastor, un profeta, alguien que nos hable, ¿cierto? Y a veces vamos a estar mirando el cielo y no vamos a recibir esas bendiciones. Claro, eso también a veces hace que nos atrasemos en el camino, que la vuelta sea más larga. Claro, que sea más larga, o no alcancemos a cruzar el río, qué sé yo, darse toda la vuelta de nuevo. Entonces, y como decían ustedes, hay que aprovechar las oportunidades porque Dios nos las va a dar. Va a dar oportunidades para que tengamos la posibilidad de arrebatar esa bendición, como ustedes decían, a veces en la iglesia, cuando estamos viendo alguna predicación hoy a través de online, a veces uno como que ya, porque yo no estoy ahí, puede ser que no pase, pero finalmente el poder que se expresa no es de los predicadores, no es de los que estamos frente a la pantalla, sino es de Dios. Entonces entendemos que Dios está en todo lugar, y aunque usted esté en otro lugar o en otro país inclusive, si usted quiere arrebatar esa bendición, de ese llamamiento, de esa sanidad, de ese milagro, lo puede hacer a través de la fe. Puede tomar esa fe y decir, Señor, yo recibo esa bendición, yo recibo esa sanidad, o yo la tomo para mí, o yo la tomo para mi casa, las promesas y todas las cosas que la palabra de Dios dice, podamos tomarla. Entonces aquí como David aprovechó esa oportunidad para derribar y para matar ese gigante que de alguna manera les iba a hacer mucho daño. Entonces vemos que el día de hoy también lo podemos hacer con nuestras circunstancias. Así es, como hablamos de esto, de lo valiente, de lo esforzado y
y como les dijera, y que David supo aprovechar todas las oportunidades. Nosotros también debemos aprender a escuchar. Estamos este año es el tiempo, la década del evangelista, y hemos venido predicando palabra de evangelio, ¿cierto? De palabra de sanidad, palabra de salvación. Dios está sanando en este tiempo, Dios está restaurando la familia. Y yo les hablo ahí a los que están escuchando, si usted está enfermo, yo le digo que Dios hoy le está sanando. Si usted necesita que Dios haga algo en su vida, ore y Dios va a hacer algo en su vida, porque Dios es un Dios de milagro. Este es el tiempo, y si usted no se toma hoy de esta palabra, le digo que la vuelta va a ser más larga. Amén. Amén. Así que arrebatemos las bendiciones de Dios. Arrebatar las bendiciones. Vamos a la actitud número 7 y la última, y esta sería que David terminó lo que él inició. Y eso lo vamos a leer 1 de Samuel 17:51. Dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Como hemos estado diciendo ya en lo que hemos estado hablando, finalmente David tomó la espada, ¿cierto? Si bien era una espada pesada, pero él terminó el trabajo, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos terminar todo lo que comencemos. No podemos ir dejando cosas sin terminar. ¿Por qué? Porque a la larga los círculos siempre nos van a perseguir, ¿cierto? Todo lo que emprendamos lo debemos terminar, y debemos hacer que nuestra vida, en nuestro cotidiano, todas las acciones vayan terminando, se vayan cerrando. Si usted está en un trabajo y necesita irse de ese trabajo, salga por la puerta ancha, cierre ese círculo y comience uno de nuevo en una buena actitud, ¿cierto? Con una buena forma. Y asimismo, si usted está fue la así como David, él inició un trabajo, ¿cierto? Él fue y decidió pelear con el gigante, y al final, ¿qué hizo él? Podría haberlo dejado ahí muerto y tirado en el suelo, total, ya se había muerto. Pero ¿qué pasaba si él se volvía a parar? Iban a salir todos con temor, ¿cierto? Pero no, él dijo: yo comencé este trabajo y lo voy a terminar. ¿Y cómo lo terminó? Tomando la espada y cortándole finalmente la cabeza ahí al gigante. Amén. Y esa sería entonces la última actitud. Es importante, como decía, terminar lo que empezamos, porque Así también es. de alguna manera es una virtud de Dios. Él dice que Él es fiel en terminar lo que Él comenzó. O sea, si Él comienza una obra con nosotros, Él es fiel en terminarla. Entonces, también tenemos que ser así, no dejemos las cosas a medias. Es cierto. Creo que eso, si no, nos acarrea más peso, nos trae a veces problemas, no terminar con algunas cosas, no ser fiel en eso, no cerrar ciclos también, de alguna manera, no terminar con el proceso que Dios quiere y querer pasar a lo siguiente, también nos va a afectar de alguna manera. Así que pídale a Dios. Si a alguno de ustedes les complica de repente terminar las cosas, terminar las acciones, comience a hacerlo con lo simple, con las cosas simples, sencillas. Comience a formar esta virtud en usted, porque si bien es cierto, hay virtudes que vienen con nosotros, que nos enseñan nuestros padres, de las cuales nosotros imitamos y luego es parte de nosotros. También hay otras virtudes que podemos ir cultivando conforme pasa el tiempo, así que no es que si uno no lo tenga hoy ya perdí, ya no soy digno o ya no puedo hacer las cosas, sino que podemos clamar a Dios, podemos pedirle a Dios que nos haga y que nos pueda ayudar para poder tener estas virtudes y desarrollarlas en nosotros. Así que el estudio de hoy se trataban de las características de las virtudes de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así es, así como decías tú, debemos convertirnos en personas terminadoras y no solo
iniciadora. Y me acuerdo, y esto me trae un poco como poner un ejemplo, porque a veces quizá alguien no lo pueda comprender, pero hay muchas veces comenzamos una carrera, ya sea en la universidad, y no la terminamos porque ya sea que no nos gustó, y luego comenzamos otra y tampoco nos gusta, entonces volvemos a comenzar otra. Entonces vamos dejando ahí cosas sin terminar, ¿cierto? Pero eso también depende, y eso también tiene que ver con que no ponemos a Dios en este tipo de decisiones. Debemos poner a Dios, como decíamos delante, en lo que emprendamos, en lo que hagamos, en elegir un trabajo, en elegir una carrera, ya sea una pareja, un esposo. Si ponemos a Dios en esas decisiones, vamos a ser personas que no solo se convierten en iniciadores, sino que vamos a ser personas que aprendamos a terminar todos los procesos, ¿cierto? Amén. Así que si usted quiere triunfar en la vida, debe cumplir con todo estos deberes, poder poner a Dios en todo lo que usted emprenda, poder poner a Dios adelante de todo, poner a Dios como primera cosa. Amén. Amén. Yo pienso que es genial poder ver estas cosas, porque a veces nos pasa que asistimos a la iglesia, escuchamos que Dios nos ama y es genial, es reconfortante. La gente ora por nosotros, los pastores o líderes oran por nosotros y volvemos bien a la casa, pero a veces hay algunas actitudes en nuestra vida que generan más conflictos. No sé si les pasa, pero es lo que estaba pensando recién, que a veces hay ciertas características, ciertas costumbres, ciertas lo que es en contraposición de una virtud sería como un defecto en nosotros que de repente hace que nuestra vida a veces no sea más liviana, que nos traiga más carga, más tropiezo. Entonces ver la palabra de Dios, no solamente ver estas historias como una historia más, como mencionabas tú, como una historia más que se le cuenta a los niños, sino que ver dónde está la profundidad de la palabra y qué nos puede enseñar para nuestra vida cotidiana es importante. Así que no se pierdan estos estudios, porque a través de cada persona que aparece mencionada en la Biblia podemos encontrar virtudes, podemos encontrar cualidades en ellos que hace que se acercaban más a Dios, y que de alguna manera Dios también les comunicaba a ellos sus mensajes. Hay profetas, hay maestros de la palabra, hay evangelistas que eran usados fuertemente por Dios, pero a la vez también seguramente ellos fueron tratados, fueron procesados por Dios para poder tener las virtudes que se necesitan también tener en nosotros para poder predicar el evangelio, no solamente con lo que hablamos, sino con lo que hacemos. Amén. Así que esa sería como la conclusión del día de hoy. Les pido que oremos en este día. Vamos a orar, vamos a seguir orando por las familias, vamos a orar para que la palabra de Dios entre en nuestros corazones, y lo que hemos hablado el día de hoy, si hubo algo que le costó quizá un poco aprender, el Espíritu Santo luego esta semana le ayude para que pueda comprenderlo, y si hay algo que usted necesita, el Espíritu Santo pueda proveer para su vida. Amén. Antes de que podamos orar, quiero pedir la oración por mi padrino, que le encontraron un cáncer a la próstata, pero todavía no está definido que lo tiene, sino que le van a hacer unos exámenes. Pero yo desde ya ato todo espíritu de enfermedad en su vida, y todo lo que el hombre ha venido a declarar sobre la vida de él, yo declaro que es atado en los cielos. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Les pido que podamos cerrar nuestros ojos ahí donde estás. Así es. Puedas levantar tu mano en esta hora en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor. En esta hora, Señor, oramos por las familias de la tierra. Oramos, Señor, por aquellos y aquellas que nos están viendo en este momento, o aquellas que nos han de ver de manera diferida, Señor. Oh Dios mío, tú no eres un Dios que lo pare el tiempo, Señor, sino que tú estás en todo momento, en toda ocasión, y sea ahora o sea en un rato después, Señor, o en el momento que sea, tú puedas desatar una bendición sobre la vida de cada
cada uno de ellos, Señor, que esta palabra que han escuchado, Señor, pueda venir a sus vidas, Señor, como una semilla que sea plantada en sus vidas, en sus corazones, y declaramos, Señor, que son una buena tierra, Señor, para que esta semilla pueda ser plantada, pueda crecer y pueda ser regada por ti, Señor, y dé fruto al 100% en sus vidas, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Declaramos tu bendición de tu palabra, Señor, sobre cada vida. Declaramos sanidad, declaramos milagros, declaramos salvación, Señor, para los hogares, Señor, de aquellos y aquellas que nos miran, Señor. Si hay hijos que necesitan ser salvos, Señor, puedan encontrar tu salvación, Señor. Oh Dios mío, si hay vendas en esta hora, sean quitadas, Señor, y puedan ver la luz, Señor, que irradia de ti, Padre. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Antes de irnos, queremos también darle a conocer todas las actividades que estamos haciendo durante estos días. Si bien es cierto, aún no nos podemos congregar, juntarnos como estábamos acostumbrados hace 6, 7 meses atrás, pero la iglesia no para. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir orando, adorando, estudiando la palabra. Así que les invitamos a todos ustedes a que también puedan ser partícipes de estas actividades y puedan recibir la bendición de Dios. Amén. Así que hasta aquí el programa del día de hoy. Les bendecimos. Gracias por acompañarnos. Puede seguir viendo esta transmisión si la vio desde la mitad o se perdió parte de este estudio. Puede verlo de manera diferida. Van a quedar ahí en nuestras redes sociales, en Facebook o YouTube. Así que muchas bendiciones a todos los que nos han acompañado esta noche. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Dios les bendiga. Es tu amor que inunda hoy mi ser, me lleva siempre más allá. Ya no hay temor, la última palabra siempre tienes tú, Señor. Me hace reír, me hace reír. Impulsa a compartir la alegría que encontré en ti. No hay condenación. Cristo me alcanzó con su gracia y su perdón. Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria. Me das misericordia y nunca más seré igual. Es tu amor que inunda hoy mi ser, me lleva siempre más allá. Ya no hay temor, la última palabra siempre tienes tú, Señor. Me hace reír. Oh, oh. Me hace reír. Tu gran amor me salvó de la muerte. Ahora vivo por ti. Yo no temeré, pues tú en mí eres fuerte. Vive Cristo en mí, vive en mí. Tu gran amor me salvó de la muerte. Ahora vivo por ti, vivo por ti. Yo no temeré, pues tú en mí eres fuerte. Vive Cristo en mí. Es tu amor que inunda hoy mi ser, me lleva siempre más allá. Ya no hay temor, la última palabra siempre tienes
bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parce, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo.